Muchas bendiciones para todos y todas. Estamos muy gozosos de estar otra vez aprendiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan en el capítulo 1 de los versículos del 9 al 15. Y el tema de hoy se llama El Verbo se hizo hombre. Y el objetivo va a ser comprender que la revelación plena de Dios está en su Hijo Jesucristo y que esto produzca en nosotros un cambio de pensar y de actuar. Ese es el objetivo de esta clase. Y vamos a ver primero, como introducción, ¿qué es un paradigma? ¿Qué es para usted un paradigma? Y según lo que dice el diccionario, es que un paradigma es aquel modelo, patrón o ejemplo que debe seguirse en determinada situación. Y también que el sinónimo o los sinónimos de la palabra paradigma son modelo, patrón, ejemplo, molde, regla, norma, que nosotros a veces seguimos para hacer las cosas o para actuar. Entonces, aquí yo tengo, por ejemplo, esta bolita, que significa, o sea, vamos a pensar, esta bola puede ser toda mi estructura de pensamiento, cómo pienso, cómo actúo, la forma, el modelo que yo tengo en mi vida para hacer las cosas. Y entonces, para cambiar yo este modelo por otro, tiene que calzar con esto. Por ejemplo, cuando Jesús vino a la tierra, la gente tenía este modelo, este paradigma, esta forma de pensar en esta forma, pero Jesús traía su manera de pensar, que es la manera de Dios, y que la gente para adaptarse, para poder entrar al reino de Dios, para recibir esa luz que es Jesús, tenía que cambiar su forma de pensar. Entonces, por eso dice que la luz vino al mundo y, el mundo no lo recibió, los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque sus paradigmas, su forma de ver la vida era muy diferente a la que Jesús veía las cosas y decía. Entonces, para uno poder entrar en el reino de Dios, en el reino de la luz, necesita tener el modelo de Dios. Y entonces, para calzar con las cosas de Dios, necesita tener la forma, tener la forma de pensar y la forma de actuar de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy, cómo muchas personas no recibieron la luz. ¿Por qué? Porque siguieron teniendo sus paradigmas, su forma de hacer las cosas, de ver y de actuar, y no hicieron caso a la nueva manera de pensar, al nuevo nacimiento que habla la Biblia. Vamos a ver entonces el primer punto que está allí en Juan 1, desde el 6 al 7. Dice la Biblia: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. O sea, que el Señor estaba mandando, Dios estaba mandando un testigo para que hablara de la luz, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Pero vamos a ver el ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que conocer el lugar y lo que pensaban y las influencias que tenían para saber por qué ellos no recibieron a Jesús como se merecía Jesús. ¿Por qué no le dieron la bienvenida? Vamos a ver algunas características y algunas cosas importantes sobre Israel y la influencia que tuvieron otras naciones ahí en Palestina. Israel estaba formado por 4 provincias que eran Galilea, Judea, Samaria y Perea. Y esto que estamos hablando aquí era el año 30, más o menos un poco antes del año 30 de nuestra era. Israel estaba dominada por el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía un sistema militar muy poderoso y eran tremendos para hacer acueductos, para hacer también sistemas de camino. Casi siempre tenían tolerancia religiosa con los pueblos dominados, con tal de que ellos les pagaran los impuestos y que no hubieran disturbios. Los romanos eran muy idólatras, tenían muchos dioses y tenían una gran corrupción sexual y muchas injusticias. Y también
al emperador se le veía como Dios. Había muchos pobres y esclavos. Entonces, eso era la cultura romana que había entrado en Palestina, ¿verdad? Porque ellos eran el imperio. Ahora, en Palestina también había gran influencia de los griegos. Tanta influencia había que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, en la letra griega. Los judíos hablaban arameo, pero el Nuevo Testamento se escribió en letra griega. Era mucha la influencia que tenían los griegos. Los griegos también tenían influencias en las matemáticas, en el arte, en la filosofía, pero también eran muy idólatras y también había muchas injusticias entre los griegos, pero había influencia en Palestina también de los griegos. Y muchas comunidades judías se habían helenizado. Se habían helenizado quiere decir que habían agarrado mucho la influencia de los griegos. Ahora, los judíos tenían la Torá, que es el Antiguo Testamento, o el Tanakh, y la Torá, que es la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos la tenían y tenían la palabra de Dios, pero no interpretaron correctamente muchas cosas. Ya Jesús después se los va a decir a los religiosos de su tiempo y a algunos principales. Y también tenían un sistema político y religioso que se llamaba el Sanedrín. Ya lo hemos visto muchas veces, pero es para ver en ese momento, para hacer un repasito. Dice que el Sanedrín era como la asamblea legislativa de nosotros, pero estaba sujeta bajo los romanos. O sea, los romanos eran los que los mandaban prácticamente. En ese tiempo la mayoría del Sanedrín se había corrompido y se unieron a los romanos, con los gobernantes romanos, muchos de ellos, no todos. Habían unos hombres de Dios, pero habían los sumos sacerdotes y algunos se habían corrompido. También era un sistema muy injusto, a pesar de que tenían a Yahvé, según los religiosos. Mucha gente, por supuesto, que amaba a Dios de todo corazón y era gente sincera, pero los religiosos se habían corrompido y hacían muchas injusticias a tal extremo que dice que en Israel en ese tiempo se dio mucho el latifundio. El latifundio quiere decir que muchos terrenos en manos de un poquito, o sea que había muchos ricos que tenían muchos terrenos y muchísimos pobres, y muchos de esos que tenían los dueños de los terrenos grandes eran los que estaban en el Sanedrín. Entonces, la pobreza y las enfermedades las veían como una maldición de Yahvé. Entonces, era muy triste para la gente pobre, para la gente necesitada, porque ellos lo veían como que estaban en maldición y que Yahvé se había apartado de ellos. Y entonces, también estaban esperando el libertador, el Mesías, pero como un libertador político, que ellos iban a ser los que iban a reinar en toda la tierra, que iban a echar a los romanos y así sucesivamente. O sea, entonces, esos eran los paradigmas que todos estos tenían, los griegos, los romanos y los judíos. Algunos eran idólatras, pero otros habían malinterpretado o no tenían la revelación completa hasta que vino Jesucristo. Entonces, ellos tenían esta forma de pensar. ¿Y qué pasaba? Que no entraba en la forma de pensar de Dios, en lo que Jesús traía. Por eso vamos a ver que a veces nosotros también tenemos paradigmas y cosas que no hacen que la luz de Jesucristo llegue a nuestra vida. Tenemos que renunciar a ellas. Ahora, dice que un testigo de la luz, dice estos versículos que acabamos de leer, vino un testigo de la luz. ¿Quién lo envió? Dios mismo. Era Juan el Bautista. No confundamos a Juan el Bautista con Juan el Evangelista o el que escribió, el apóstol Juan. Era uno y Juan el Bautista era el que estaba anunciando que venía un Salvador, que venía la luz y él iba a ser el testigo de la luz. Ahora, cuando vemos que Juan el Bautista vino, habían pasado 400 años desde que en Israel no se oía que venía un profeta. Ya el último de los profetas, Malaquías, y pasaron más o menos 400 años y no había profeta. Sí había, por supuesto,
todo lo que es el Antiguo Testamento, porque los sacerdotes y los religiosos y los rabinos enseñaban el Antiguo Testamento. Pero profetas así como Isaías, Jeremías, Habacuc, todos esos ya no habían. Habían pasado 400 años. Entonces, Juan el Bautista llegó después de 400 años y fue el que preparó el camino de la luz de Jesús, del Hijo de Dios. Y dice ahí que él no era la luz, porque muchos lo iban a confundir, sino que él era el testigo de la luz. ¿Y con qué propósito? Para que creyeran en Jesús. Para eso era el testimonio de Juan el Bautista. Ahora dice, segundo punto, la luz rechazada por muchos. Mire qué tragedia, hermanos y hermanas. La luz que Dios mandó, que es Jesucristo, vino al mundo y el mundo la rechazó. Eso está dice en el 9. Juan 1, del 9 al 11, dice lo siguiente. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces ahí vimos cómo rechazaron la luz de Dios, a Jesucristo, al Hijo de Dios. Dice que vino a ese mundo, al mundo que él había creado, al cosmos, a este mundo, y lo rechazaron. Y a lo suyo vino, a su pueblo, a los que se predicaba la palabra de Yahvé, y no lo recibieron, o sea, lo hubieran recibido dándole la bienvenida y todo, si hubieran interpretado correctamente las escrituras. Pero ¿qué pasó? Que muchos no comprendían las escrituras bien, hasta que vino Jesucristo las comprendieron. Pero entonces lo rechazaron. Ahora usted dirá, pero una luz, todo el mundo la ve. Pero ¿qué pasaba? Que ellos tenían ceguera espiritual. ¿Se acuerda lo que acabamos de ver? ¿Por qué? Porque ellos tenían su propio patrón, su propia forma de ver el mundo, sus propios conceptos, su propia forma de ver la religión. Entonces, ¿qué pasaba? Que el judaísmo tenía la religión, pero no tenía la misericordia y el amor. Tenía la verdad de Dios, pero no la habían interpretado correctamente como Dios quería, con misericordia y con amor. Y había muchas injusticias en el pueblo de Israel. Y los gentiles tenían mucho, los gentiles son los que no son judíos, y tenían muchos conceptos errados y falsos de Dios, tenían muchas filosofías huecas y había mucha corrupción e injusticia entre los gentiles. Entonces, esta forma de ver de ellos el mundo no podía entrar en los patrones de Dios, no podía entrar la luz allí. ¿Por qué? Porque estaban ciegos espiritualmente. Ahora, también los judíos no recibieron a Jesús, la luz, porque ellos estaban esperando un revolucionario que los liberara de Roma. O sea, una persona, no un Mesías, como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. El reino de Dios trasciende las cosas de este mundo. No es un reino político, no es un reino militar, no es un reino de querer dominar. No, es un reino de amor, de misericordia, y trasciende las barreras políticas, las barreras nacionales, todo lo trasciende. Entonces dice, pero oiga la bendición tan grande. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? La potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo más maravilloso de quienes reciban a Jesucristo, de quienes hagan caso del Señor, de quienes le crean de corazón, de quienes lo reciban en su vida. Eso es lo que va a hacer, van a ser hijos de Dios. Entonces, cuando uno recibe a Jesucristo, entonces estamos viendo, agarra el molde, agarra el modelo de Dios. Entonces ahí sí entra el reino, ¿ves? Porque si uno sigue con el mismo modelo que uno tiene, no va a entrar, la luz no puede penetrar. Entonces cuando uno toma el modelo de Dios y recibe a Jesucristo, entonces entra a la luz, entra al reino de Dios. Entonces ahí cambia
el paradigma, ahí cambia la forma de pensar. Entonces, cuando dice la Biblia que dice a todos los que creen, ahora, el creer no es decir, sí, yo creo, yo voy a rezar un Padre Nuestro, voy a orar un Padre Nuestro y Dios me va a ayudar. No, es un creer que no se trata de una tradición porque se lo enseñaron nada más o porque lo oyó, porque lo hace todo el mundo, no. Es una convicción genuina de quién es Jesucristo, es creer. Y creer es un cambio de pensamiento, es un cambio de molde, de paradigma, de lo que uno ha hecho por muchos años. Uno hace un alto en el camino y dice, un momentito, la Biblia, Dios me dice esto, ¿y qué he hecho yo hasta el día de hoy? Es un momento de reflexión, es un momento de confrontarse uno con la palabra de Dios. Eso es creer. Y no solo se queda allí, es una confesión de fe, de recibir a Jesús como el Señor y el Salvador. Y es un compromiso de vida y de por vida, dijo un señor. Es eso en la conversión. Entonces, es cambiar este sistema de pensamiento de egoísmo, de mentira, de fraude, de pereza, de chisme, todo eso que uno ha visto como algo normal, a hacer un examen de conciencia, arrepentirse, pedir perdón al Señor y tener un compromiso de vida y de por vida. Eso es creer. Creer tiene que ver con la palabra metanoia. Esa palabra es en griego y se refiere a dar media vuelta. O sea, si uno venía para acá, dar media vuelta y decir, no, ¿qué estoy haciendo? Voy por el camino equivocado. Voy y se convierte. Eso es conversión, dar media vuelta. Y también es arrepentirse. Significa una reflexión profunda sobre su actuar y un arrepentimiento. Dice que es una especie de convertirse en las ideas y es un cambio profundo en el cual está basado en su forma de pensar y en un arrepentimiento que cambiará la vida. Eso es la metanoia. Es un cambio completo en el pensamiento y en el actuar. ¿Por qué? Si no hay metanoia, si no hay conversión, no se entra al modelo de Dios. No, ¿por qué? Porque yo sigo con mis mismos paradigmas, con mi misma forma, como me enseñaron, como yo he sido siempre y ya. Así como nací, así me muero. No. El cristiano, el que verdaderamente se convierte al Señor, dice, no, yo he sido rebelde, he sido mentiroso, he sido estafador, he sido idólatra. Ahora cambio mi manera de ser, me arrepiento delante del Señor, creo en Jesucristo y comienzo a tomar el modelo de Dios. Ahí entro al reino, ahí recibo la luz. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y sigue siendo lo mismo. Ya tiene 10, 15, 20 años a cualquier iglesia católica, cristiana, cualquier evangélica, pero sigue con los mismos patrones de conducta. No se arrepiente, sigue siendo mentiroso, chismoso, hablador, sigue siendo malcriado, malas palabras, sigue viendo solo las cosas malas de los demás. Si no hay un verdadero arrepentimiento y una metanoia en nuestra vida y un cambio de paradigma para que empiece las cosas de Dios a transformar nuestra vida, no vamos a entrar al reino. Aunque nos digamos evangélicos, católicos, lo que sea, si no tenemos una verdadera conversión y un cambio de nuestro paradigma y nuestra forma de ser y agarramos la forma que Dios quiere, no va a haber, no vamos a tener la vida eterna. Dice un dicho que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Entonces, ahí dice la Biblia, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí el Señor estaba rompiendo un paradigma que tenían los judíos, que por ser ellos descendientes de Abraham, ya tenían la vida eterna, ya eran hijos de Dios. Y Jesús les demuestra en Juan 8 a los religiosos que le dijeron que ellos eran padres, que nuestro padre es Abraham, le dijeron a Jesús los religiosos, y Jesús les dijo en el versículo 44 de Juan 8, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está el problema. Que ellos creían que porque eran descendientes de Abraham, iban a ser salvos. Y Jesús les demuestra que no. ¿Por qué? Porque tenían que ser engendrados de Dios. O sea,
que la salvación es un regalo que Dios nos da a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros tenemos que responder afirmativamente, no rechazar la luz, no rechazar a Jesús, sino al contrario, recibirlo y adoptar su forma de ser, la mente de Cristo. Vamos a seguir con el punto 3, que este es uno de los puntos más tremendos para el cristianismo y es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Este se llama el Verbo se hizo hombre. El Verbo de Dios que estaba con el Padre desde la eternidad y que es la luz del mundo y la vida, se hizo hombre, se hizo carne, dice el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos y hermanas, esta es una de las afirmaciones más grandes de la Biblia, más preciosas. ¿Por qué? Porque Dios, Emmanuel, se hizo hombre, se hizo carne. Él sabía lo que era el sufrimiento, él sabía lo que era llorar, él sabía lo que era reír, él sabía lo que era tener amigos, él sabía lo que era ensuciarse los pies en la arena, él sabía lo que era reír con sus amigos, él sabía lo que era tener hambre, lo que era tener frío, él sabía lo que sufría el ser humano. Entonces, eso es la revelación más hermosa. Y un autor le llama Jesús es el rostro humano de Dios. Oiga qué hermoso esa expresión. Jesús es el rostro humano de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces aquí era una locura para los judíos, porque los judíos siempre vieron que Dios era trascendente, pero no ese Dios inminente, ese Dios que viene al ser humano y lo transforma y que es tan poderoso que se hizo hombre. Y para los griegos era locura, ¿por qué? Porque los filósofos decían que el cuerpo algunos todavía lo creen, que es la prisión del espíritu, o sea, que el cuerpo era malo. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que tenía aprisionado al espíritu. Entonces era una locura para los griegos y era un escándalo para los judíos. Entonces también Juan, cuando dice eso, estaba refutando a una herejía docética, la herejía docética, que decían que ellos negaban la realidad de la naturaleza humana del Verbo. Ellos no creían que el Verbo tenía naturaleza humana. Ahora, cuando ustedes y yo veamos eso, que el Verbo habitó, eso Juan tenía en la mente lo que en el Antiguo Testamento se llamaba el tabernáculo, donde Dios mismo moraba. En el tabernáculo venía y moraba en medio de su pueblo y el pueblo lo adoraba. Y en el tabernáculo también se veía la gloria de Dios. Entonces cuando dice que vimos su gloria, dice que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Eso se está refiriendo también Juan, como se veía la gloria en el Antiguo Testamento. Así en el Nuevo Testamento se vio la gloria completa en Jesús. Él está tomando el ejemplo del Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento es una sombra, es un ejemplo de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Cuando viene la gracia de Dios se manifiesta en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la gloria de Dios vimos, dice San Juan, vimos su gloria. Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Y qué es eso de que vimos su gloria? La gloria no solo son los milagros de Jesús, no solo fue su misericordia y su amor y su compasión, sino que la gloria se vio más en la cruz de Jesús. Allí es donde vimos más la gloria de Dios, porque Él da vida eterna por medio de su sangre, da salvación y vida eterna. Entonces, en el Nuevo Testamento se ve la revelación completa de Dios. En el Antiguo Testamento se veía una parte, era la sombra, era un ejemplo, pero en el Nuevo Testamento vemos que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vimos su gloria y esa gloria fue en la cruz del Calvario. Y a través de la cruz nos mostró su gracia y su verdad. Y a través de esa gloria
somos salvos, tenemos vida eterna, somos hijos de Dios. Qué hermoso, hermanos. Eso es algo tan bello, tan grande, que pienso que cuando entendemos la gracia, la gloria, el poder de Dios, el poder del Espíritu de Jesucristo en la cruz, ahí nosotros hay un cambio de paradigma, hay un cambio de ver a Dios, a veces vemos a Dios como muy lejano, como que no sé, como que está pensando allá otra cosa y no se identifica con el ser humano. Pero Dios aquí, a través de nuestro Señor Jesucristo, se identifica con el ser humano, con el que sufre, con el que llora, con los que están ahora en la pandemia, pasándola duro, con los que no tienen trabajo. Dios se identifica. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y experimentó lo mismo de nosotros. Y él tiene gracia sobre todo. Y Él nos va a ayudar a salir adelante. Y Él nos perdona y nos ama y murió en la cruz. Vamos a continuar ahora con el cuarto punto de este estudio. Está muy bonito, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta estar hablando de Jesús y yo creo que ustedes también. Dice, Dios revela plenamente su gracia y su verdad. Ese es el cuarto punto. Dice en Juan, en el capítulo 1, versículo 15 al 18, dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está al seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces dice que en el 16 dice que de su plenitud, de la revelación completa de Dios, de Jesucristo, dice que tomamos todo, gracia sobre gracia. O sea, Dios nos dio de su plenitud para darnos bendición tras bendición, dice otra versión. Y Dios entonces había dado la ley de Moisés, pero la revelación estaba limitada. Ahí ustedes pueden ver un ejemplo. Ustedes conocen cuando se tomaban fotos con las cámaras viejas, había el negativo de la foto. Entonces, la revelación se da completamente de una foto hasta que ya pasa un proceso donde le dan a uno la foto completa de colores y todo. Pero el negativo de la foto todavía no tiene la revelación completa, la tiene parcial, la tiene limitada. Así, esa comparación se puede hacer con el Antiguo Testamento. La revelación de Dios en el Antiguo Testamento fue dada por Moisés y todavía estaba limitada. ¿Por qué? Porque no tenía todavía la plenitud de la gracia de Dios que lo hizo en Jesucristo. O sea, en Jesucristo vemos la plenitud de la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento habíamos visto la gracia de Dios con su pueblo Israel y la misericordia y esas cosas, pero la plenitud vino con Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vimos como una sombra, como un ejemplo, como esa foto que ustedes pueden ver ahí, es un ejemplo la foto, pero dice que con Jesús vino la gracia y la verdad, la revelación completa. Entonces dice que las palabras verdad y gracia en relación con Jesús también es vista en el Antiguo Testamento, a menudo. O sea, la revelación de que Dios, Yahvé, es gracia y verdad, eso mismo que se dice Jesús en el Nuevo Testamento también se dijo muchas veces con Yahvé en el Antiguo Testamento. Eso está, por ejemplo, en Éxodo 34:6. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Misericordia se refiere a gracia. Entonces, así como se decía en Yahvé esas características de gracia y de verdad, también a Jesucristo se le atribuyen esas características. Entonces, vemos aquí que las características esenciales atribuidas a Dios en el Antiguo Testamento también se atribuyen a Jesús, indicando que Jesús tiene plena deidad.
Ahora, cuando decimos que Jesús vino, o sea, gracia y verdad han llegado por medio de Jesucristo, el autor tiene en mente la última dádiva, el último don grande de Dios, que se revela a través de su Hijo. Entonces, cuando vemos el nacimiento, la vida terrenal, la crucifixión, la resurrección y la exaltación de Jesucristo y la segunda venida, cuando venga por segunda vez, ahí vemos completamente la revelación de la gracia y la verdad de Jesús. Entonces, aquí ustedes pueden ver esa foto, el negativo. La gente puede decir en un negativo de foto, no, es que ese muchacho tiene pelo negro, no tiene ojos negros, pero cuando ve la foto completa, revelada completamente, ya la gente ya no especula, sino que ve completamente cómo es la persona. Así es en Jesús. Cuando se reveló Jesús, ya vemos exactamente cómo es Dios, porque el que ve al Hijo, dice Jesús, ve al Padre. Ya sabemos que Dios es así como Jesús nos lo muestra. Ahora dice Moisés, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. ¿Por qué se dice que la verdad está en Jesús? Porque Él es la revelación completa de quién es Dios y de la voluntad de Dios. Él es el que enseña el espíritu de la letra, o sea, el verdadero significado de la ley moral del Antiguo Testamento. Jesucristo interpreta correctamente la ley del amor, la ley de Dios, el que nos enseña con las palabras y con los hechos la interpretación correcta de la palabra de Dios. Él mismo es la palabra viviente, es la palabra hecha carne. Entonces, lo que Él dice, eso es lo que tenemos que hacer. Nos enseña la ley del amor y nos enseña la fidelidad. Ahora, ¿por qué dice que Él nos reveló la gracia? Fue cuando murió en la cruz del Calvario, porque ahí nos dio la salvación y nos dio la vida eterna. Dios hecho hombre para salvar al ser humano. Qué precioso. Y cuando vemos la transfiguración de Jesucristo, que nos cuentan los evangelios, que dice que estaban los discípulos y se apareció, y Jesús fue a orar y de repente vieron a Elías, que representa a los profetas, y a Moisés, que representa la ley, y Jesús en el centro, y Jesús se puso sus vestiduras brillantes y que se oyó una voz que decía, ¿se acuerdan, hermanos y hermanas, cómo decía? Este es mi hijo, a él oíd, a él oíd. ¿Por qué? Porque la revelación completa de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo y a Él tenemos que oír, a Él tenemos que seguir, a Él tenemos que honrar. Entonces, para terminar con este estudio, vamos a ver la diferencia entre la ley de Moisés y la promesa cumplida en Jesús. O sea, la revelación parcial fue a través de la ley de Moisés, pero la revelación completa fue a través de Jesucristo. Dice, la ley de Moisés mostraba el camino para llegar a Dios con sacrificios de animales, con celebraciones y con leyes morales. Fue dada al pueblo de Israel y era un ejemplo, una sombra o un símbolo de lo que vendría. Pero ya la revelación completa, a través de Jesucristo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad, porque Él es fiel, nos enseña el espíritu y la verdadera interpretación de la ley del amor. Es gracia porque fue dada al mundo entero. Es un regalo inmerecido, la gracia de Dios, que lo tenemos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesús es la revelación completa de quién es Dios. Qué precioso, hermanos. Este estudio es muy bello y esperamos que sea bendición para todos. Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Que nosotros, al igual que los griegos, que los judíos, que los romanos, muchos de nosotros hemos tenido paradigmas en nuestra vida, formas de pensar que no hemos renunciado y por eso no entramos al reino. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay que nacer de nuevo para entrar al reino. Hay que agarrar la forma de Dios, no la forma del mundo. Entonces, si nosotros no hay arrepentimiento,
si no se reconoce a Jesús como Señor y Salvador y si no hay una verdadera conversión y arrepentimiento, no podemos agarrar el modelo que Dios quiere para entrar a su reino, para recibir la luz de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, comparar nuestra vida, cómo está nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros hechos, con la palabra de Dios, hacer una reflexión, decirle al Señor Jesucristo que nos perdone, recibirlo como Señor y Salvador, y entonces vamos a poder entrar con un paradigma nuevo, tener los paradigmas de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga mucho y esperamos que estén con nosotros otra vez la próxima semana siguiendo el Evangelio de Juan. Que el Señor los guarde. Gracias.